Hola, el día de hoy quiero hablar acerca de el testimonio, nuestro testimonio. Todos los cristianos tenemos un testimonio que decir. Todos tenemos algo de que dar veracidad, algo que ha sucedido en nuestras vidas y generalmente estas cosas que suceden en nuestras vidas, que son nuestros testimonios, son cosas fuertes, son pruebas fuertes que pasamos en distintas ocasiones. Quiero tocar un poquito en el libro de Filipenses, el capítulo 1, donde Pablo, que está en compañía de Timoteo, su hijo espiritual, tremendo par de gigantes espirituales, y están ahí en Filipo, y están viviendo su vida de cristianos y están dando testimonio de lo que está sucediendo en sus vidas y de lo que Dios está haciendo. Sabemos que Pablo era un hombre completamente dedicado a su testimonio y nosotros podemos aprender mucho de él y de todos los apóstoles y de toda la gente que vivieron en esos tiempos y que murieron por el testimonio. Pero en nuestras vidas sucede algo parecido. Nosotros morimos a cada día en la carne y Dios está haciendo algo en nuestras vidas, en todos nosotros cristianos. Dios está haciendo algo muy importante. Y Pablo lo menciona aquí en el capítulo 1, verso 6 del libro de Filipenses. Pablo dice, estoy persuadido. Estoy convencido, no tengo la menor duda. Dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Y Pablo está convencido. Pablo da testimonio de lo que él sabe. Y dice, yo estoy convencido de que Dios empieza un trabajo en nosotros en algún momento. No sé cuándo empezó el trabajo en ti, hermano, hermana, pero todos nosotros empezamos el trabajo en algún momento. Yo recuerdo el año 1978 empezó para mí y Dios me hizo claro que en ese momento empezaba mi testimonio al mundo, cambió mi vida. Nosotros todos sabemos cómo es que trabaja Dios en nuestras vidas, la salvación, y luego empieza el proceso de santificación en nuestras vidas, que no es la santificación que conocemos donde canonizan a santos y cuestiones. La santificación es que Dios nos separa a nosotros del mundo y empieza a hacer un trabajo en nosotros. Ese trabajo tiene que ver con nuestro ministerio, tiene que ver con nuestra obediencia, tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, tiene que ver con nuestra fe sobre todo. Y este trabajo, dice Pablo, que Dios lo perfeccionará, o sea que nosotros estamos yendo de perfección en perfección. Dios está perfeccionando nuestro trabajo en este mundo y dice que hasta el día de Jesucristo. O sea, aun cuando nosotros estemos ya en el cielo, hemos partido de este mundo y Dios sigue perfeccionando este trabajo hasta el día que Jesucristo se manifieste completamente y todas las cosas quedarán ya frente a Dios, frente al universo. Ya no habrá secretos, ya no habrá ninguna clase de dudas en ninguna mente. Entonces, el punto número 1 que estoy haciendo en este momento es que hay un trabajo que empieza en nuestras vidas y luego este trabajo causa testimonio. Y Dios quiere que nosotros seamos un testimonio en este mundo porque nosotros somos sus testigos en este mundo, ¿no? No el grupo ese que se llama Testigo de Jehová, ni son testigos ni son de Jehová, pero nosotros, los que somos testigos de Dios, somos verdaderamente las personas que
constatamos la palabra de Dios. Constatamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Luego Pablo habla en el verso 12 de este mismo capítulo y dice: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Todo lo que le sucedió a Pablo, y nosotros podemos leer la historia en la Biblia, la historia de Pablo fue una historia remarcable. Pablo llegaba a las ciudades y su hotel era las prisiones, porque a él lo querían matar, lo querían desaparecer del mapa, porque él encaraba a mucha gente con el Evangelio. Y entonces, pero él dice: quiero que sepan, hermanos, yo quiero que, ahí está su testimonio, yo quiero que ustedes sepan que todo lo que me ha pasado a mí ha sido para que el Evangelio salga adelante. Y todo lo que nos pasa a nosotros los cristianos es para que el Evangelio salga adelante. Pero nosotros somos engañados, el enemigo nos engaña. Nosotros hemos visto cómo hay algunos hermanos que tienen miedo a hablar de las cosas espirituales, tienen miedo a hablar del diablo, porque piensan que el diablo los va a atacar y los va a matar y así es que dicen: si yo no hablo del diablo, entonces el diablo me va a dejar tranquilo. No es cierto, y nosotros sabemos que no es cierto porque conocemos la historia de Job. Ustedes se acuerdan la historia de Job. Job no sabía qué era lo que estaba pasando en su vida, pero había una pelea entre el diablo y Dios, había unos desafíos entre el diablo y Dios, y el diablo estaba acusando básicamente a Job de que él era un tipo que hacía las cosas que hacía porque Dios lo estaba bendiciendo, y entonces no había ningún mérito en lo que él estaba haciendo, y acusa a Dios de que él tenía un clan con Job, y le decía a Dios, le dice: claro, tú lo bendices y él te sirve y tú lo bendices, o sea, ustedes tienen un acuerdo entre ustedes. Pero le dice el diablo a Dios, le dice: déjame que yo lo toque y vas a ver cómo te va a escupir en la cara. Y Dios toma el desafío y le dice al diablo: ok, ¿tú crees que eso es lo que va a suceder? Entonces te doy permiso para que lo toques. Pero, fíjense, Dios le dice al diablo: te doy permiso para que lo toques, pero él pone el límite. Dios siempre está en control. Ahí aprendemos nosotros que Dios siempre está en control. El diablo puede subir el termostato, el diablo puede subir el calor, pero Dios tiene en sus manos el termostato. Y entonces Dios decide cuánta calentura va a pasar en nuestras vidas para que nosotros produzcamos el testimonio. Pero nosotros, desgraciadamente, somos convencidos de que ese testimonio, si no lo hablamos mucho, si no hacemos mucha bulla, entonces vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos. Y entonces, ¿qué es lo que nace? Nacen los cristianos, los guerreros de balcón. Cristianos guerreros de balcón. Están escondiditos en el balcón nomás y miran hacia la calle y dicen: gloria a Dios. Pero si hay conflicto, dicen: no, mejor me escondo acá, mejor me escondo en mi casa para que no haya problema. De tal manera, los cristianos somos inefectivos para el servicio de Dios. Y Dios está en el negocio de causarnos que nosotros nos demos cuenta de estos. Pablo dice en el verso 21 del capítulo 1 de Filipenses, dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense la convicción que tiene Pablo de estas cosas y nos está pasando la información para que nosotros nos demos cuenta. Él dice: para mí vivir es Cristo. Pero cuando llega el momento de morir,
El morir es ganancia, dice Pablo. Tú, hermano, hermana, ¿vives como que el morir es ganancia? La mayoría de nosotros nos estamos preocupando de cómo salvar nuestras vidas de alguna forma. Y si no es nuestra vida, es salvar lo que sea que pensamos que tenemos que salvar. En este momento estamos viviendo la pandemia universal. Estamos viviendo la pandemia del coronavirus. Y el coronavirus tiene a todo el mundo súper asustado. ¿Por qué? Porque el coronavirus está atacando vidas. Y el ser humano, lo más precioso que tiene es su vida, pero no llega al punto de comprender que el morir en este mundo para nosotros es ganancia. Porque imagínense, nosotros morimos y estamos, en ese momento que morimos, estamos frente a nuestro Creador, nuestro precioso Dios. Y vamos a estar frente a Él y vamos a estar en Él y con Él por una eternidad. Pablo dice, no hay ni siquiera punto de comparación las cosas que nosotros pasamos en esta vida y lo que es vivir una vida de gloria en la eternidad. Entonces el cristiano que comprende eso es un cristiano que no le tiene miedo a nada. Tiene fe en que Dios está haciendo las cosas que está haciendo y como Pablo dice, miren, todo lo que me pasó a mí, mis encarcelamientos, la miseria que he pasado, Pablo, naufragios y lo atacaban y lo querían matar y todo. Y dice, pero todo lo que ha pasado en mi vida ha sido para que el evangelio salga adelante. Y nosotros, hermanos, tenemos que reconocer eso. Yo reconozco en mi vida, yo he pasado pruebas, tribulaciones tremendas, pero todo lo que he pasado me ha ayudado a mi testimonio. Me ha ayudado a ser más enfrentativo delante del diablo, delante de los demonios, sabiendo de que estas huestes espirituales y el diablo mismo no tienen poder sobre el cristiano que en fe conoce sus derechos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros claramente en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17, y nos deja un legado perfecto. Dice que los que creemos, ahí estoy yo, cuando hablan de gente que cree, cuando hablan de creyentes, yo me matriculo inmediatamente, yo digo, yo soy uno de esos. Y dice que los que creen le seguirán estas señales, echarán demonios en mi nombre. Quiere decir que Jesús mismo me ha dado a mí el poder de echar demonios. No es que yo tenga poder de mí mismo, es el poder de la unción del nombre de Cristo. Y entonces en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, yo tengo el poder de echar demonios. Y algo más dice en el mismo pasaje, dice, y pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ahora, eso no significa que nosotros somos 100% sanadores y que a donde nosotros vamos a poner la mano toda la gente va a sanar. No, lo que quiere decir es que nosotros, si hay alguien que tiene este poder pasando por nosotros, es como Jesús cuando Él estaba en este mundo. No había nadie que hiciera las cosas que Él hacía. ¿Por qué? Porque Él tenía su relación con Dios y era Dios mismo en la tierra. Es igual nosotros. Si nosotros estamos caminando con Dios, viviendo con Dios, sirviendo a Dios con todo lo que tenemos, no importa que somos pecadores en la carne, no importa que la carne viaja con nosotros a donde sea que vamos, la unción de Jesucristo. Cuando yo le digo a los demonios, en el nombre de Jesús, te vas, se tiene que ir. Y no es por mí, no es, y el diablo es muy rápido para querernos acusar a nosotros. Siempre el diablo dice,
que tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer cuando tú eres un pecador. El día lunes hiciste tal cosa, el día martes hiciste tal cosa. Pero el cristiano que conoce sus derechos dice, ¿sabes qué? La sangre de Cristo cubrió todo el pecado del mundo, así que tú no puedes poner pecado sobre mí, Satanás. El libro de Romanos dice, no hay más condenación para los que están en Cristo. No hay más porque nosotros hemos sido redimidos perfectamente del pecado. Entonces, bueno, ese es un tema que podríamos hablar por mucho tiempo, pero quiero concentrarme en esta parte. Dice en el verso 23, estamos todavía en el primer capítulo de Filipenses, dice en el verso 23, por ambas cosas me encuentro en un dilema, dice. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne, o sea, en nuestra humanidad, es más necesario por causa de ustedes. Fíjense el dilema que tenemos nosotros. Y yo siento ese dilema en mi vida. Morir para mí es ganancia. No voy a andar yo corriendo por aquí, por allá, buscando la muerte o haciendo cosas tontas que me van a causar una muerte innecesaria. Yo me cuido igual que todo el resto de la gente y sobre todo bajo autoridad. Estamos en medio de la pandemia y estamos en las infecciones y las muertes y todo eso. Y entonces las autoridades nos dicen, tú tienes que cuidarte, tienes que andar con tu mascarilla, tienes que andar con tu máscara y no toques a la gente, 1,5 metros de todas las personas, etc. Y eso es lo que hago yo, porque es sabio someterse a las autoridades. Pero que yo le tema a la muerte, de ninguna manera. No hay ninguna manera en que la muerte tiene algo que clamar sobre mí, porque la muerte no puede enseñorearse más sobre un cristiano. Y Pablo dice, yo tengo ese dilema. Y dice, en el verso 29, dice, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él. Fíjense, Dios nos ha concedido, es un regalo, es un privilegio, dice, Dios nos ha concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Hermanos, hermanas, Dios nos ha concedido no solo creer en Cristo, sino padecer por Él. Las cosas que nosotros padecemos, las padecemos por un motivo. Primeramente las padecemos por Él, eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego padecemos porque en este mundo nosotros vamos a tener tribulaciones porque nosotros crecemos de las tribulaciones. Nuestra fe crece a través de las tribulaciones. Y entonces tenemos muchos motivos por los cuales nosotros tenemos que abrazar nuestras tribulaciones. El libro de Santiago dice, considerad gozo cuando estés pasando por tribulaciones, sabiendo que estas tribulaciones tienen un propósito. Y dice, pero considérenlo gozo. ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas pasando por tremenda tribulación y dijiste, no estoy seguro si quiero pasar por esto, pero voy a tener que pasarlo porque es parte del programa de Dios? No, pero tú puedes decir, estoy gozando de esta tribulación porque sé que Dios está haciendo algo en mi vida. Y mientras que Dios está haciendo algo en mi vida, yo lo voy a abrazar y voy a estar contento con eso. Yo pienso, hermanos, que cuando nosotros tomamos esa actitud, es cuando verdaderamente hemos pasado un nivel espiritual en el cual Dios puede hacer cosas con nosotros.
Muchos de ustedes han pasado tribulaciones, los hermanos en la iglesia, muchos tienen testimonio y muchos no hablan de su testimonio, pero sí hemos visto que pasan ciertas cosas en tus testimonios que son terribles. Yo personalmente puedo hablar con mí, yo pasé casi 4 años de tribulaciones, pero terribles, tribulaciones terribles, y muchos de ustedes que me conocen saben que he pasado por hambre, he pasado por miseria, no podía conseguir trabajo, y era una prueba de mi fe. Dios me estaba probando mi fe. Y después de ese tremendo tiempo de tribulación, donde yo no me tiré para atrás, no renegué de mi fe, y yo le dije a Dios, le dije, Señor, tú aquí me matas, me partes la cabeza en 4, pero yo no paro de alabarte y no paro de servirte. Amén. Haz lo que quieras conmigo. Y estaba sentado en ese lugar, dicho sea de paso, era este mismo lugar, y pasé por mucho tiempo de esas miserias, pero llegó el día en que Dios me habló a mi corazón y me dijo, Juan, pasaste la prueba y la pasaste bien y no renegaste y no te tiraste para atrás y ahora te voy a bendecir. Y a partir de ese momento, que fue justamente a principio del año 2019, Dios me empezó a bendecir. Me empezó a bendecir, pero de formas increíbles. Y no estamos hablando de plata, no estamos hablando de cosas del mundo, no, bendiciones en el sentido de que mi vida comenzó a tomar un sentido diferente y empecé yo a comprender estas cosas de que les estoy hablando, el testimonio, la fe que mueve montañas y lo radical que es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, nos habla cosas específicas, como en Filipenses 4:6, por ejemplo, dice, por nada estéis afanosos, por nada os preocupéis, nada. Una tremenda exageración nos parece. ¿Cómo que por nada os preocupéis? Dios dice, por nada estéis afanosos. Más bien, en lugar de, pongan las cosas en oración, con todo hacimiento de ruego y todo hacimiento de gracias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y sus pensamientos. La mente y el corazón, que es donde está la guerra espiritual. Nuestras emociones están en el corazón y nuestros pensamientos están en la mente. Y el ataque espiritual está en esos dos lugares y se protege en estos dos lugares con oración de fe. Aprender todas estas cosas es saber que el trabajo que Dios ha empezado en nosotros está sucediendo hasta el día de Jesucristo. Dios nos está haciendo gigantes espirituales y no debemos de temerle a las tribulaciones, a los problemas que estamos pasando. Orar es necesario. Tenemos un mundo de gente que depende de nosotros. A mí las personas me llaman, hermano Juan, ore por mí. Y yo le digo, pero hermano, yo no necesito orar por ti. Yo puedo orar contigo. Vamos a orar en este momento. Esta mañana me llamó un hermano, me dice, hermano, tengo unas personas que están dependiendo de mí para una cuestión de sanidad. Y le digo, ya, me dice, a ver si oramos por este asunto en algún momento. Y yo digo, en algún momento, en este momento, Padre Celestial, y empezamos a orar por esas personas. ¿Se dan cuenta? Para eso estamos en este mundo. Nosotros, mucha gente depende de nosotros porque
hay mucha gente que no conoce a Dios como lo conocemos nosotros. Y entonces nosotros tenemos que ser esos intercesores por esa gente para que ellos también vengan a Cristo. Y cuando las personas vienen a Cristo, se enteran también de que ese trabajo que Dios ha empezado en ellos también va a continuar y a continuar hasta el día de Jesucristo. Tenemos un trabajo precioso sucediendo en nosotros y un trabajo precioso sucediendo fuera de nosotros. Y es precioso vivir esta vida de cristianos. Es precioso saber, entender, comprender lo que la palabra dice, lo que Pablo habla. Cuando Pablo habla con una convicción, dice, todo lo que me ha sucedido a mí, dice, todo lo que me han hecho. Porque el mundo le hizo a Pablo todas las cosas que le hizo. Y él dice, pero tenemos que reconocer que el evangelio salió adelante. Nosotros vemos, hermanos, cómo a través de nuestras tribulaciones el evangelio sale adelante. Y no debemos de tener temor de decir nuestro testimonio. ¿Saben qué? Estoy pasando por esto, estoy pasando por el otro. Algunos cristianos creen que tienen que ser Superman, Supergirl, ¿no? Piensan de que no, ¿cómo te va, hermano? Todo perfecto. ¿Estás pasando alguna tribulación? No, yo estoy bien. Porque piensan de que eso es lo que tienen que hacer, en lugar de decir estoy pasando tribulaciones, pero en el nombre de Jesús estoy siendo más que vencedor. Una cosa es pretender de que la gente no sabe que estamos pasando situaciones y otra cosa es aceptar lo que estamos pasando y saber que Dios está haciendo algo en nuestras vidas que es súper importante y que es súper necesario para lo que Él está haciendo en esta tierra. Miren lo que Dios está haciendo en nuestro país a través de la pandemia. Yo no soy muy partidario de ver las noticias, pero las noticias que veo la mano de Dios. Veo cómo Dios ha torcido el pescuezo de autoridades corruptas. Dios ha puesto el crimen en su sitio y Dios sigue cambiando a la gente. En este momento el Congreso está siendo ordenado, el legislativo, la otra parte del presidente está siendo ordenada. Todas estas son cosas que Dios está trabajando en nuestras vidas, delante de nuestros ojos. Y si nosotros nos preocupamos por estas cosas y estamos peor todavía hablando con otra gente y hablando detrás del gobierno y hablando detrás de las autoridades y hablando detrás de los pastores y hablando, ¿saben qué? Eso no va a suceder para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que aprender simplemente a aceptar lo que está sucediendo en este mundo y a interceder por todas las personas y todas las autoridades en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.